Buenos días a todos. Carolina y yo queremos agradecer a la SEN que nos haya dado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a empezar con la sesión para no quitar tiempo, que hay unas comunicaciones muy interesantes. Empezamos con la primera, que se titula Eje PD1, PDL1, PDL2, comportamiento de moléculas inmunes checkpoint en las vasculitis ANCAS, presentado por la doctora Pampols, del grupo del Hospital Universitario de Belviche. Vale, pues cuando pongan la presentación, vale. Buenos días, como han dicho, presentaré el eje PD1 y sus ligandos en la ANCA-vasculitis. Este será el índice que se dé durante la charla. Y primero de todo, dar unas pinceladas sobre el eje inmunocheckpoints, ¿no? En PD1 y sus ligandos. Como sabéis, este eje se ha estudiado ampliamente en el campo de la oncología y por eso, para dar estas pinceladas de cómo funciona la vía, nada, unas pequeñas nociones, pues utilizaré esta diapositiva. Como sabéis, PD1 y sus ligandos pues, forman parte de una vía inhibitoria, ¿no? Crean una homeostasis en las respuestas del sistema inmune. Y en la primera imagen podéis ver un linfocito T que presenta como receptor a PD1 y una célula tumoral que presenta PDL1, ¿no? Esta célula tumoral lo que quiere es engañar, entre comillas, al sistema inmune porque cuando se produce esta unión, el linfocito entra en anergia, es decir, toda la cascada de linfocitos y las citoquinas, etcétera, pues no se llevan a cabo y no se puede producir la acción del sistema inmune. Es por eso que los oncólogos utilizan los inhibidores del inmunocheckpoint para romper esta unión y así el sistema inmune puede hacer su acción. Estas pinceladas de cómo funciona esta vía se pueden aplicar de igual forma a las enfermedades autoinmunes. Como veis aquí, ¿no? PD1, PDL1 y PDL2 son moléculas transmembrana. El PD1 habitualmente está expresado por linfocitos y PDL1 y PDL2 por células presentadoras de antígenos, entre otros. Pero también existe la forma soluble. Esa forma soluble se produce por splicing alternativo o por la acción de proteasas que actúan directamente en la forma transmembrana. Y esta forma soluble será la que hemos estudiado nosotros en nuestros resultados de laboratorio. Y bien, ¿por qué estudiar este eje PD1 y sus ligandos en las ANCAS vasculitis? Pues como hemos comentado antes, los inhibidores del inmunocheckpoint, ¿no? Se han utilizado mucho últimamente en el campo de la oncología y leyendo en la literatura hemos visto que algunos pacientes neoplásicos que han utilizado estos tratamientos pues han tenido debuts o flares de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, os enseño esta letter en el que pacientes sin enfermedad autoinmune previa, pero sí con una neoplasia, eran tratados con inmunocheckpoints y presentaban debut de ANCA-vasculitis. O este otro review en el que, como veis, diferentes estudios con pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes y con también enfermedad neoplásica que cuando les trataban con inhibidores del inmunocheckpoint hacían un flare de esta enfermedad. Por lo tanto, esto sustenta que PD1, PDL1 y PDL2 pues participan a nivel fisiopatológico. Además, no hay muchos artículos, pero sí que hemos encontrado artículos recientes de algunos autores que han mirado a nivel sérico la concentración de estas moléculas solubles y han visto diferencias de concentración dependiendo de la severidad, dependiendo de la actividad de la enfermedad, incluso concentraciones diferentes que podían predecir una recidiva de la enfermedad. Nuestros resultados de laboratorio, como hemos dicho, pues hemos estudiado la parte soluble de estas moléculas y la hemos estudiado en suero, que es lo que se ha hecho hasta ahora descrito en la literatura, pero también lo hemos estudiado en orina y también hemos mirado la producción in vitro cultivando unas PBM cells y exponiéndolas o a nada de forma basal, viendo la producción de estas moléculas solubles en el sobredadante del cultivo o cultivándolas con un antígeno MPO o PR3 dependiendo de la especificidad del paciente. Esta es nuestra población, tenemos 88 pacientes, 42 en agudo y 46 en remisión, pero también tenemos una cohorte de validación del Hospital Universitario de Navarra, en la que son 30 pacientes, 16 en agudos y 14 en remisión.
En relación a nuestros resultados, estos son los resultados en suero. Lo que podéis ver aquí es que PD1, la concentración de PD1 soluble en el suero, pues es mayor en los pacientes con ANCA-vasculitis en comparado con los controles sanos. Y además estos pacientes, si los dividíamos entre agudos y remisión, pues también veíamos un aumento de esta concentración a nivel de los pacientes que tenían más actividad. ¿Y qué pasa en la orina? Pues en la orina encontrábamos totalmente lo contrario, ¿no? Los pacientes presentaban menos concentración de PD1 que los healthy controls, que los controles sanos. También lo encontrábamos esto en PDL2 y cuando estos pacientes los dividíamos en agudos y remisión, en este caso, también había diferencias. Esto es bastante curioso, ¿no? Esto es el marcador en orina. Dividimos una corte pequeñita de pacientes en los que teníamos los mismos pacientes en agudo y en remisión. Y veíamos que cuando estaban en agudo presentaban menos concentración de esta molécula de PD1 en orina respecto a cuando estaban en remisión, ¿no? Parece como que volvía a tener la integridad de la vía, volvía a aumentar esta concentración de PD1. No lo sabemos, estas son hipótesis que lanzamos. Esta es la cohorte de validación de Pamplona, simplemente decir que los resultados eran similares a los nuestros. Y finalmente, en nuestra población también miramos lo que os he dicho, ¿no? Cultivamos las PBM cells con un cultivo celular y lo que hicimos fue mirar el sobrenadante la producción de PD1 a nivel basal y después estimulado con antígeno MPO-PR3. Y veíamos unos resultados muy similares que los que tenemos en orina. Los pacientes tenían menos concentración de PD1 que los controles sanos, tanto basal como estimulados. Y luego pensamos, ¿y esta discrepancia por qué podría ser? Porque claro, en las PBM cells no encontramos a los neutrófilos, pero los neutrófilos tienen un papel muy importante en la vasculitis. ¿Puede ser que esta producción en suero sea debida a estos neutros? Miramos la correlación entre PD1 sérico y los neutros y nos salía positiva. Vuelvo a decir que estos son hipótesis, porque estas vías son controvertidas aún. Y eso es un resultado muy preliminar, también miramos en histología y esto va en línea con lo que encontraron otros autores. Vimos que los pacientes que tenían más actividad en la histología presentaban menos positividad a nivel tubulointersticial de PD1 que los pacientes que tenían lesiones más crónicas. Y finalmente, pues los mensajes para llevar a casa. Crece el interés por las vías de coestimulación linfocitaria. Nuestros resultados sugieren una implicación de esta vía, ¿no? De PD1, PDL1 y PDL2 en la fisiopatología de la enfermedad. Pueden ser útiles como probables biomarcadores. Si se confirma este rol de PD1 y sus ligandos en la ANCA-vasculitis, podrían ser dianas terapéuticas, pero siempre son necesarios muchos más estudios. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta al auditorio? ¿Tenéis varios micrófonos para preguntar? Bueno, Paula, ¿a qué crees tú que se debe esa discordancia entre los niveles en sangre y en orina y en el sobrenadante? Bueno, nosotros lo que estábamos mirando es un poco lo que he explicado, ¿no? Cuando nosotros obtenemos las PBM cells, dentro de estas células no están los linfocitos. Entonces, lo que miramos no están los neutrófilos. Entonces, lo que pensamos es como el rol del neutrófilo es muy, muy importante en esta patología. Si pudiese ser que a nivel sérico, si están muy activados los neutrófilos, pues puede ser que estén produciendo esta molécula. Nos ha salido una correlación positiva, pero claro, todo esto son hipótesis. Esto es lo que nosotros pensamos principalmente, que no sea el linfocito el que está produciendo esta molécula o que no esté produciendo tan gran cantidad, sino que sea otro tipo celular. ¿Se tuvo en cuenta qué tratamiento dieron para la vasculitis en estos pacientes? Todos los pacientes tienen un esquema muy parecido de tratamiento. Estuvimos mirando, tanto los de Pamplona, los del Hospital de Navarra como los nuestros, tienen un esquema muy similar, tanto de inducción como de mantenimiento. Muchas gracias. Por aquí se puede bajar. Sí. Bueno, el siguiente trabajo presentado por el doctor Manuel Praga Terente es estudio de extensión abierto no aleatorizado para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de LPN 023 en sujetos con glomerulopatía C3.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Y voy a presentar un estudio de extensión no aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad y tolerabilidad de este fármaco LP023, que es el iptacopan, en pacientes con glomerulopatía C3. Estos son los conflictos de interés de los autores. Y como sabéis, la glomerulopatía C3 es una glomerulonefritis rara producida por una disregulación de la vía alterna del complemento, y el iptacopan es un inhibidor del factor B, que es un factor crucial para la activación de la vía alterna, y se han descrito previamente los resultados de un estudio en fase 2 como prueba de concepto de la eficacia de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3 nativa, riñones nativos, y también en casos de recurrencia de la enfermedad en el riñón trasplantado. En este estudio fase 2 se evaluó el tratamiento durante 12 semanas y se observó una reducción de proteinuria del 45% en la cohorte de pacientes con riñones nativos, y en los pacientes con recurrencia de la enfermedad una reducción en la intensidad de los depósitos de C3. A los pacientes que completaron este estudio en fase 2 de 12 semanas se les propuso la posibilidad de continuar con el tratamiento, incorporándose al estudio de extensión, y presentamos aquí los resultados a 12 meses de tratamiento. Este es el diseño del estudio. El iptacopan, la dosis era de 200 miligramos 2 veces al día. Los pacientes de la cohorte A, riñones nativos, presentaban una proteinuria superior a 1 gramo a pesar de bloqueo del eje. Hipocomplementemia era otro de los criterios. Todos ellos tenían confirmación, por supuesto, por biopsia renal, y un filtrado glomerular superior a 30, y el objetivo principal en los pacientes de la cohorte A, de riñones nativos, el objetivo principal fue un criterio compuesto de valoración, compuesto por un filtrado glomerular estable o mejorado, una reducción de proteinuria de al menos un 50% y un aumento al menos de un 50% de las cifras de C3 a los 12 meses de tratamiento. Se evaluó también la seguridad del fármaco, y de los 27 pacientes que habían completado el estudio en fase 2, 26 aceptaron participar en este estudio de extensión, 16 de cohorte A, riñones nativos, 10 cohorte B, riñones trasplantados con recurrencia. Veis aquí las características basales. En la cohorte A el filtrado glomerular estaba, la media era 70, con una proteinuria, el equivalente de esta es 3,5 a 4 gramos al día. La cohorte B eran recurrencias iniciales, por tanto apenas tenían proteinuria, y esta es la obtención de ese criterio compuesto de valoración. Como veis aquí, a los 12 meses, 8 de 15 pacientes de la cohorte A de los riñones nativos, el 53%, habían alcanzado ese criterio compuesto de valoración, un 53%. A los 12 meses, el 53% de los pacientes habían cumplido el objetivo de proteinuria, una reducción superior al 50%, el 94% el criterio de filtrado glomerular estable o mejorado, y el 100% de los pacientes habían cumplido el objetivo de mejoría de al menos un 50% de los niveles séricos de C3. Aquí veis la evolución de la proteinuria. A los 12 meses en la cohorte de riñones nativos se redujo en un 57% tras 12 meses de tratamiento con iptacopan, y aquí tenéis la evolución del filtrado glomerular. En los 12 meses de tratamiento hubo una mejoría de 1,3 mililitros minuto, que contrastaba con la evolución histórica del filtrado glomerular, que había mostrado una tendencia progresiva al empeoramiento, por tanto una diferencia significativa, un cambio de tendencia significativo tras el inicio del tratamiento con iptacopan. Estos son los valores de complemento. Como veis, los niveles de C3 aumentaron en más de 250% en la cohorte A, y también aumentaron importantemente en los pacientes trasplantados
como veis aquí, de forma significativa. Y esta es la cohorte B, como repito, que eran pacientes trasplantados con una recurrencia de la enfermedad precozmente detectada. En los 12 meses de observación, el filtrado glomerular se mantuvo estable con tratamiento con iptacopan. Solamente hubo un paciente que perdió el riñón por un rechazo, por un problema independiente de la recidiva de la enfermedad. Aquí no se evaluó la proteinuria porque tenía una proteinuria muy escasa al principio. Y en paralelo se estudió la eficacia del fármaco para bloquear la vía alterna. Como veis aquí, se utilizó el ensayo de Bieslab como valoración global de la actividad de la vía alterna. Hubo una rápida y significativa reducción, es decir, se observa que el iptacopan es muy efectivo para controlar rápidamente esa disregulación de la vía alterna. Veis aquí también los descensos significativos de los niveles de C5B9, marcador de la vía terminal en plasma, y hubo también un cambio significativo en los niveles de lipocalina 2, que es un marcador o biomarcador de daño renal. La seguridad, que era otro de los objetivos del estudio, el iptacopan fue generalmente bien tolerado, hubo efectos adversos leves y los únicos efectos adversos graves se valoraron como independientes del fármaco. En la cohorte A hubo un paciente que falleció por una arritmia, pero que se concluyó que no tenía relación con el iptacopan. Y en la cohorte B de pacientes trasplantados hubo efectos adversos comunes a los pacientes trasplantados, independientes del fármaco. Únicamente un paciente trasplantado de la cohorte B tuvo efectos adversos graves en relación con infecciones, neumonía, sepsis por estreptococo, obviamente recordando que siempre hay que atender a la profilaxis y a la vacunación estricta cuando se usa un bloqueante de la vía alterna. Por tanto, como conclusiones, en pacientes con C3G y riñones nativos, el tratamiento durante 12 meses con iptacopan indujo una significativa e importante reducción de proteinuria, 57%, una mejoría del filtrado glomerular significativa en relación con la evolución previa, y además esto se mantuvo a lo largo del tiempo, y esta mejoría en la proteinuria y en la función renal se acompañó de una inhibición sustancial de la disregulación de la vía alterna del complemento, una normalización de los niveles de C3 en muchos pacientes, y en los pacientes con recurrencia de la enfermedad el filtrado glomerular se mantuvo estable, salvo esa excepción que comentaba, en el tratamiento con iptacopan. El iptacopan fue generalmente bien tolerado y la mayoría de los efectos adversos fueron de gravedad leve o moderada. Y por tanto estos resultados son francamente positivos y se espera que puedan ser ya confirmados en un estudio en fase 3, actualmente en fase de reclutación de pacientes para confirmar la eficacia y la seguridad de este tratamiento. Muchas gracias. Excelente. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Hola, doctor Praga. Vuelvo a preguntar lo mismo que en la sesión que has hecho del complemento. Primero, el perfil de paciente que crees que tenemos, una vez que esté en la práctica clínica, el perfil de paciente que tenemos que tratar con el iptacopan y por cuánto tiempo. Dices C3, pacientes con C3. Bueno, esto yo creo que la disponibilidad de tratamientos que vayan a la patología de la enfermedad va a cambiar nuestra concepción, ¿no? Yo creo que en casos de presentación grave, por ejemplo, casos con síndrome nefrótico, proteinuria importante, por supuesto casos que están mostrando un deterioro de función renal, ya la posibilidad de primero empezar con bloqueo del sistema renina-angiotensina, fármacos proteinúricos, no tiene mucho sentido. Este es un tema muy importante porque ahora vamos a tener fármacos antiproteinúricos, no específicos, muy potentes, que pueden bajar la proteinuria, pero pueden enmascarar el daño histológico que se está produciendo, ¿no? Es curioso, los enfermos trasplantados de este estudio tenían ya un intenso depósito de C3
sin casi repercusión clínica. Por supuesto, habrá enfermos con presentaciones muy leves, proteinuria de menos de 1 gramo, función renal estable, que se puede abordar tratamientos conservadores, y queda la opción de dar inmunosupresión, micofenolato, como hemos publicado, sobre todo en pacientes con autoanticuerpos. Habrá que estudiar bien la patogenia de la enfermedad. Pero la disponibilidad de estos fármacos, de estos bloqueantes específicos del complemento, en una enfermedad que está mediada por complemento, yo creo que nos va a cambiar nuestro planteamiento. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos ya la experiencia con bloqueantes del C5, eculizumab, ravulizumab, y hemos visto que a la duración hay que individualizarla según la base patogénica y la respuesta al tratamiento. Habrá casos de tratamiento muy prolongado o indefinido y casos que simplemente será bloquear la vía alterna durante la fase de actividad y después volver a tratamientos más conservadores, ¿no? Pero bueno, iremos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente comunicación. Avacopan para el tratamiento de vasculitis ANCA, primeras experiencias en España. Presentado por la doctora Drive. Bueno, la idea es un poco contar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en este año que hemos utilizado el Avacopan como uso compasivo y ver los resultados, ¿no?, más allá del clinical trial del Advocate que ya está publicado. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, ya sabéis a todos que el Avacopan es un inhibidor del receptor del C5a, de la importancia de la activación de los neutrófilos y de la perpetuación, que la importancia del complemento y la activación de los neutrófilos y la perpetuación de esta cascada proinflamatoria y la importancia entonces de bloquear este complemento para controlar la enfermedad. Aquí es el Advocate, el fase 3 del fármaco, en que comparó el Avacopan versus el tratamiento con la cortisona después de un tratamiento de inducción habitual. Y como veis aquí, los pacientes tratados con el Avacopan en un año tenían una remisión sostenida de la enfermedad superior a los pacientes tratados con la cortisona, con menos recidiva y un efecto interesante que sabéis todos también, una mejoría mayor del filtrado glomerular comparado con los pacientes tratados con la cortisona. Quedaros aquí un poco con los valores, porque eso será importante para la presentación. Con los pacientes con el Avacopan en toda la cohorte habían aumentado 7.3 mililitros minutos, comparado con 4 en el grupo de la prednisona, y filtrados inferiores a 30 inicial habían subido a 13 y en el grupo de prednisona 8 mililitros minutos. En julio, en verano de este año, se ha aprobado el fármaco para la utilización. Esto, más o menos, los criterios de inclusión y de exclusión del fármaco son los que estaban dentro del ensayo clínico del Advocate. Entonces, eran pacientes con MPA y GPA con afectación grave y la exclusión asociados con el tratamiento de inducción con rituximab y ciclofosfamida, y como exclusión los mismos criterios que estaban en el estudio. ¿Qué hay en la vida real, ¿no? Aparte de este estudio, ¿qué hay? Hay 2 estudios en vida real. Este primer estudio es un estudio de los holandeses, del grupo de Lonoten, en que es interesante porque utilizan, en los primeros 4 casos, son pacientes no por intolerancia o por toxicidad por los esteroides, pero son casos refractarios al tratamiento. Entonces, aquí lo que ven es que después de utilizar el Avacopan, la gran mayoría son estos primeros 4 pacientes, se mantienen en remisión de la enfermedad. Después hay también un otro estudio en vida real, que es el estudio de los franceses, en que aquí son 9 pacientes también, 8 pacientes en el primer estudio y 9 en este estudio, en lo que utilizaron en relación a la toxicidad de los esteroides por estos factores que están aquí. Y lo que han visto es que había una correcta control de la enfermedad, sin recidivas, una mejoría ligera del filtrado glomerular y que aparentemente era un fármaco seguro. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un registro multicéntrico de los pacientes que iniciaron el tratamiento con el Avacopan entre junio del 22 y septiembre del 23.
Aquí hemos analizado 24 pacientes y hemos descrito en los resultados las características basales de nuestra cohorte. En el momento del inicio del Avacopan, que como uso compasivo, los que habéis utilizado, hemos tardado un poco entre 1 mes, 2 meses para empezar. ¿Qué razones hemos indicado para empezar el tratamiento con el Avacopan? ¿Qué hemos tratado? ¿Cuál es el tratamiento de inducción que hemos asociado al tratamiento con el Avacopan? Y en relación a los resultados, cómo se ha controlado la actividad, cómo ha sido la evolución de la enfermedad, cómo hicimos en la vida real la retirada de los esteroides y qué eventos adversos hemos tenido. Hemos hecho el viernes hasta las 6 de la tarde. Entonces, os presento los resultados iniciales. La corte son de 24 pacientes. Eran pacientes que eran un poco menos dañosos que lo que vemos en la práctica clínica, yo creo, más o menos 55 años. La mayoría mujeres, la mayoría, 77% durante el diagnóstico y un 30% eran pacientes con una recidiva. La gran mayoría, 83%, un ANCA-MPO positivo, caucásicos y con comorbilidades, de la gran mayoría con hipertensión, un 16% diabético, me pareció poco, ¿no? El porcentaje de pacientes diabéticos, dislipémico 16% y neoplásicos 12%. La gran mayoría de los pacientes tenían un BVAS que estaba elevado, ¿no? De 20, no es un BVAS bajo, ¿no? Y la presentación clínica más frecuente era un grupo bastante formado por nefrólogos y la presentación clínica más común fue la afectación renal, seguida de la ORL, después pulmonar, cutánea y neurológica, que fue sistema nervioso periférico, no había ningún sistema nervioso central. La función renal inicial era de 274, esto es la mediana, 274 micromoles litros con una proteinuria media de 1,5 gramos. De estos pacientes, de los 24, 18 tenían una biopsia y la biopsia, aquí también yo creo que es interesante, la gran mayoría era una clase mixta, seguida por extracapilar, después esclerótica, y teníamos menos, es la clase focal, que ya sabéis que es la que se correlaciona con una mejor supervivencia renal. Muy bien. Primer resultado, que es lo que todo el mundo nos pregunta, es ¿a quién le damos, ¿no? el tratamiento con el Avacopan? Yo creo que la respuesta, y aquí la pregunta era, la principal razón, solo se podía decir una cosa, y aquí ha salido la toxicidad esteroidea, seguida de la refractariedad, recuperación de la función renal y por fin la corticodependencia. ¿Qué tratamiento previo al inicio del Avacopan habían utilizado estos pacientes recidivantes? Aquí hay un popurrí de cosas, pero es para decir, la idea es analizar la cantidad de esteroides que tenían estos pacientes previos al tratamiento con el Avacopan, pero para que tengáis una idea, estos 8 pacientes habían utilizado pautas combinadas de ciclofosfamida con rituximab, solo rituximab, ninguno había utilizado todavía ciclofosfamida, pero habían 12% con plasmaféresis y etcétera. Y la otra pregunta es, en el momento de iniciar el Avacopan, ¿qué inducción de tratamiento han utilizado? Me pareció interesante, poca ciclofosfamida, creo que en la práctica clínica utilizamos poco la ciclofosfamida de manera aislada, 50% solo rituximab y un 34% la pauta combinada, que creo que se hablará un poco más adelante en alguna otra sesión. 19% plasmaféresis, todavía metilprednisolona un 60% y todos han utilizado esteroides orales. La dosis media de esteroides al inicio del tratamiento con el Avacopan era aproximadamente de 20 miligramos. Yo creo que aquí era una dosis baja, pero parecida con el estudio, ¿no? Y esto también fue porque cuando hemos conseguido el Avacopan era más o menos entre 1,5 meses y 2 meses del inicio de la enfermedad. Muy bien, de estos pacientes hemos tenido un seguimiento medio de 8 meses, 8.6 meses. En relación a la actividad de la vasculitis, centrarnos un poco más aquí, 96% de los pacientes han estado en remisión. Solo hay un paciente que ha tenido una recidiva, es un paciente GPA, ANCA-PR3 positivo, que ha tenido una restenosis subglótica y que han tenido que aumentar 3 meses después de iniciar el Avacopan y que ha tenido que aumentar el tratamiento con esteroides. Este típico paciente que no vemos nosotros y que tienen una afectación de vía aérea superior, PR3, y que son muy recidivantes, ¿no? Nosotros desde la parte de nefrología no hemos tenido ninguna recidiva de la enfermedad.
datos interesantes que hemos visto sobre la recuperación de la función renal. Esto es toda la cohorte, hemos empezado con 22 pacientes, hemos quitado los pacientes de medicina interna que no tenían afectación renal, y aquí lo que veis es que los pacientes empezaban con filtrados de 29 y acababan con 41. La recuperación fue de 13 puntos en toda la cohorte. La proteinuria, como se había visto en las fases 2, ha descendido sobre todo en los primeros 3 meses. Si veis aquí, la media era de 1,6 gramos y baja 0,9 y después continúa en un descenso 3, 6 y 12 meses. Pero de manera súper interesante, los pacientes que tienen filtrados menores de 20, es verdad que son pacientes que el número de pacientes, si veis aquí, hay 3 pacientes, pero si veis aquí, la recuperación de la función renal es de 28 puntos, mililitros minutos, comparado con los primeros resultados que os he enseñado al principio, que eran de 13 en filtrados menores de 30, y hay un subestudio de una recuperación de 16 mililitros minutos con filtrados menores de 20. Juliana. La segunda Le queda menos de un minuto. Sí, sí. Entonces, sobre la retirada de los esteroides, que todo el mundo pregunta, es cómo lo hicimos. Entonces, con 8 meses, 70% de los pacientes hemos podido retirar los esteroides, y el tiempo medio ha sido de 2 meses, todavía bastante alto. Entonces, tenemos que analizar bien, porque hay pacientes que han sacado en 13 días y pacientes que todavía se mantienen con el fármaco. La seguridad, 2 eventos adversos, diarrea en un paciente, macroglória es un componente de la Avacopan y puede dar algo de una diarrea que sabíamos poco, pero puede dar una diarrea inicial, que creo que también es importante, y un paciente ha tenido una neutropenia importante que ha tenido que descontinuar la medicación. Hubo 4 descontinuaciones, 2 porque habían completado 1 año, 1 porque tenían una gamopatía de significado renal, el diagnóstico al final fue esto, 1 mes después ya no lo ha quitado el paciente, y después la otra que tuvo una neutropenia severa que no se recuperó y que tuvo que quitar 9 meses después de iniciar el fármaco. Concluyo diciendo que el Avacopan tiene un buen perfil de seguridad, un buen control de actividad de la vasculitis, posibilita la retirada de los corticoides, pero hay que decir, y lo que me ha llamado menos a mí mucho la atención, es esta mejoría de la función renal, sobre todo en pacientes con filtrados iniciales menores de 20. Necesitamos más datos en la vida real. Os agradezco antes de todo a todo el mundo que me ha enviado los datos, y os invito a enviar más datos a mí o poner dentro del registro que estamos haciendo, si queréis cualquier información, a través de mi correo. Y vuelvo a decir del ANCA Workshop que se hace del 7 al 10 de abril, que es este congreso de vasculitis, que estáis todos invitados. Y acabo solo agradeciendo también mi super equipo que me ha ayudado hasta las 6 de la tarde del viernes para poder presentar estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Te queríamos hacer más preguntas, pero es que la verdad que ya vamos acumulando un poquito de retraso. Vamos a pasar con la siguiente, perdona. Muy bien, muy bien. Me podéis preguntar aquí. Bueno, el siguiente trabajo es embarazo en pacientes con glomerulopatías primarias y secundarias. Diferencian los desenlaces maternos y materno-fetales. Presenta el doctor Ricardo Ibarra Valenzuela. Adelante, doctor. Muy buenos días. Yo soy Ricardo Ibarra Valenzuela, del Grupo de Trabajo del Centro Médico Nacional La Raza. A manera de introducción, recordaremos que existen algunos cambios fisiológicos durante el embarazo que conllevan a una vasodilatación sistémica y renal, por lo tanto, con un aumento del flujo plasmático renal, así como una tasa de filtrado glomerular, un aumento de la fracción de filtración, y bueno, conlleva a una proteinuria que va entre rangos de 150 a 300 miligramos en 24 horas de forma fisiológica. Ahora bien, a manera general, si tenemos una gestante que tenemos una proteinuria con mayor de 300 miligramos en 24 horas, la primera cuestión que tenemos que hacernos es la temporalidad. Tenemos una paciente con más de 20 semanas, nosotros lo que principalmente sospechamos es una preeclampsia o bien una proteinuria gestacional, que hasta el 50% de ellas llegan a progresar hacia preeclampsia. O bien, si tenemos una gestante debajo de las 20 semanas, sospecharíamos de ser una enfermedad glomerular, de bien puede ser primaria o secundaria con sus diversas etiologías. Obviamente esto a veces es un poco difícil demostrarlo clínicamente y sí necesitamos la biopsia renal.
Ahora bien, sabemos que la asociación glomerular y el embarazo pues es bastante infrecuente. De hecho, el síndrome nefrótico está reportado en las pacientes embarazadas hasta menos del 0.028% de los casos. Y bueno, recordamos que la glomerulopatía primaria más frecuente a nivel mundial reportada pues es la nefropatía por IgA. Aquí, como podemos ver, es una línea temporal de los diversos estudios de enfermedad glomerular y embarazo, la asociación. Podemos ver que ya en los 80 ya había series de embarazo reportado por parte de Kincaid y de Packham por encima de los 100 embarazos. Y bueno, en forma más reciente, el doctor Clemetti, así como el doctor Chen el año pasado, ya con series de 158 embarazos. En esta tabla podemos observar un acumulado de las diversas series de glomerulopatías primarias también asociadas a embarazo, y podemos ver que la nefropatía por IgA es la más frecuentemente reportada, seguida por glomerulosclerosis focal y segmentaria. Observamos que en sí los desenlaces maternos y fetales pues son limitadamente reportados en estas series, y bueno, ni se diga de la enfermedad por cambios mínimos, así como nefropatía membranosa. Y bueno, en cuanto a nuestro estudio, este es un estudio unicéntrico, retrospectivo, llevado a cabo en expedientes clínicos de pacientes embarazadas con enfermedad renal crónica, donde describimos los desenlaces maternos y fetales adversos. Aquí hicimos una diversificación. Unas pacientes son las que tienen otras etiologías de enfermedad renal crónica y las que tienen etiología las glomerulopatías. Y bueno, separamos las glomerulopatías como primarias y secundarias. El objetivo de nuestro estudio fue conocer los desenlaces maternos y fetales adversos en pacientes embarazadas con glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Y bueno, así es como surge nuestro estudio, el estudio Maternity, donde hacemos como un centro de referencia, tenemos el Hospital de Ginecología como un centro de referencia de medicina materno-fetal, y bueno, nuestro centro, que es un centro de referencia de enfermedades glomerulares en nuestro país. Tuvimos una cantidad de pacientes de 498 embarazos entre diciembre de 2015 a septiembre de 2023. Estas pacientes fueron captadas y fueron llevadas en seguimiento junto con medicina materno-fetal y por nuestro servicio. Más o menos estuvimos llevándolas a cabo la revisión médica cada 4 semanas, y el inicio de seguimiento de estas pacientes fue alrededor de las 22.5 semanas de gestación. Una vez captadas las pacientes, ya que tuvieron su resolución del embarazo, les llegamos a dar el seguimiento hasta un año posterior a la resolución. Y bueno, estos fueron algunos de los estudios que fuimos integrando a través de cada una de las consultas. Entregamos a las pacientes, les pedíamos biometría hemática, química sanguínea, su depuración de creatinina, de proteinuria en 24 horas, su ego, su urocultivo, un ultrasonido renal periódico, así como toma de tensión arterial, y si en caso de que las pacientes tuvieran una glomerulopatía secundaria, pues también solicitamos algunos inmunológicos. A base de referencia también tenemos que conocer algunos desenlaces que se van a demostrar más adelante con los resultados. En cuanto a los desenlaces adversos maternos, está el aborto, el parto pertérmino, la cesárea y la preeclampsia, que el diagnóstico fue llevado a cabo más que nada por nuestros compañeros de medicina materno-fetal, así como los desenlaces adversos fetales, que fueron nacidos vivos, peso bajo al nacer, ingreso a la UCIN, así como muerte neonatal. El análisis estadístico más que nada fue con variables cuantitativas presentadas con frecuencias simples y proporciones. Nuestras variables escalares fueron presentadas como medias y desviación estándar, y más que nada la comparación de los desenlaces materno-fetales entre los grupos fue llevado a cabo con las glomerulopatías contra otras causas de enfermedad renal crónica, así como las mismas glomerulopatías contra las glomerulopatías primarias, contra secundarias, utilizando chi cuadrada y t-student. Y bueno, aquí vemos en el diagrama, ya les había comentado que fueron 498 embarazos con 484 pacientes en el periodo de tiempo que ya les había comentado. La gran mayoría fueron otras etiologías de enfermedad renal crónica, hasta un 72% de los casos. Y bueno, 136 pacientes con glomerulopatías fueron las que resultaron, donde 51 casos fueron glomerulopatías primarias. Podemos observar que glomerulosclerosis focal y segmentaria fue la más frecuente, hasta en un 65% de los casos, siguiéndole nefropatía membranosa, posteriormente nefropatía por IgA y glomerulonephritis membranoproliferativa igualmente, así como un par de casos de membranas basales delgadas. Por otro lado, las glomerulopatías secundarias fueron las más frecuentes, hasta un 62% de los casos, donde nefropatía diabética fue la que predominó, siguiendo nefritis lúpica y bueno, un caso de glomerulonephritis postinfecciosa. Aquí podemos ver las características clínicas y demográficas de las pacientes. Podemos ver que las pacientes con glomerulopatías en general se siguieron antes, aproximadamente las 20 semanas, tuvieron una mejor función renal, todo esto medido con creatinina sérica durante y después del embarazo.
nitrógeno ureico, así como depuración de creatinina. Donde sí les fue peor a las pacientes con glomerulopatías, pues evidentemente en la proteinuria, tanto al inicio como después del embarazo, así como la albúmina sérica. Y podemos ver cómo estaban pues básicamente casi en rangos nefróticos. Ahora, en cuanto a los resultados, ya podemos ver, y comparando a las pacientes con glomerulopatías con otras etiologías de enfermedad renal crónica, podemos ver que básicamente a las pacientes con glomerulopatías les fue pues peor en cuanto al parto, tuvieron mayor porcentaje de parto pretérmino, así como de preeclampsia. En cuanto a los desenlaces fetales, pues también a las glomerulopatías les fue, a los bebés de las pacientes con glomerulopatías les fue peor, tuvieron mayor porcentaje de bajo peso al nacer, así como ingreso a la terapia intensiva. Ya comparando las mismas glomerulopatías en las primarias y secundarias, podemos ver que las pacientes con glomerulopatías secundarias pues también tuvieron mayor porcentaje de parto pretérmino, así como de preeclampsia. Y bueno, también a los bebecitos de estas pacientes pues también les fue peor. Tuvieron más bajo peso al nacer, así como mayor ingreso a la terapia intensiva. Ya comparando entre las mismas glomerulopatías primarias, podemos ver que básicamente todas las pacientes, casi todas las pacientes, o en su mayoría, llegaron a tener un desenlace del embarazo con cesárea. También por fortuna, a todos los bebecitos de estos pacientes llegaron pues la mayoría fueron recién nacidos vivos. Y bueno, ya en cuanto a los desenlaces de las glomerulopatías secundarias, podemos ver que las pacientes con nefropatía diabética tuvieron mayor parto pretérmino, acabaron más en cesárea y bueno, desarrollaron más preeclampsia. Y bueno, a los bebés de estas pacientes también les fue peor. Podemos ver cómo tuvieron más bajo peso al nacer, ingresaron más a la UCI Un minuto, doctor. Desgraciadamente tuvieron más muerte neonatal. Y bueno, como limitaciones de nuestro estudio, sabemos que es un estudio retrospectivo, el tamaño de nuestra muestra aún es pequeño, siendo necesario incluir un mayor número de pacientes para confirmar los resultados presentados. Y bueno, no se realizaron ninguna biopsia renal durante la gestación de ninguna de las pacientes. En conclusión, en nuestra serie, la glomerulopatía primaria más frecuente en pacientes embarazadas es la glomerulosclerosis focal segmentaria, el parto pretérmino, la preeclampsia, el peso bajo al nacer, así como el ingreso a la terapia intensiva fueron más frecuentes en pacientes con glomerulopatías al compararse con otras etiologías de enfermedad renal crónica. Los desenlaces adversos, tanto maternos y fetales, fueron más frecuentes en las pacientes con glomerulopatías secundarias. Y bueno, identificamos también mayor número de desenlaces que ya les había comentado en las glomerulopatías secundarias, específicamente en nefropatía diabética, comparado con pacientes de nefritis lúpica. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ninguna de las pacientes fue biopsiada porque no tuvieron nuevos pacientes que debutaron con glomerulopatías, o sea, solamente tomaron los pacientes con diagnóstico previo o lo hicieron a posteriori. Fueron de diagnósticos previos, así es. Muchas gracias. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente comunicación, titulada Marcadores, daño tubular y correlación histológica en nefritis lúpica, presentada por el doctor Carballo. Buenos días. Bueno, como sabemos, uno de los principales aspectos que debemos tener en cuenta en el manejo de los pacientes con nefritis lúpica es establecer un pronóstico, ya que sabemos que todavía en torno a un 15-20% de los pacientes progresan a insuficiencia renal crónica avanzada a los 10 años del diagnóstico. En este sentido, el papel del túbulo ha ganado importancia en los últimos años y sabemos que las células epiteliales tubulares interaccionan con células inmunes, producen citoquinas y se han observado en trabajos que hasta un 70% de los pacientes con nefritis lúpica presentan depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal tubular. Estos depósitos también se han ido correlacionando con los títulos de anti-DNA, con la inflamación intersticial cortical y con los hallazgos de fibrosis intersticial en la biopsia. Y en este sentido, pues también existen numerosos trabajos recientes que han ido evaluando cómo la inflamación intersticial cortical, en caso de no ser revertida con un adecuado tratamiento y perpetuarse en el tiempo, pues conlleva en última instancia el desarrollo de fibrosis intersticial. Este es un trabajo reciente en el que evaluaban la inflamación intersticial cortical total en la biopsia de pacientes con nefritis proliferativa lúpica y observaban como tanto a medio plazo como a corto plazo, a los pocos meses, ya había una diferencia en cuanto a pronóstico en los pacientes que tenían mayor grado de inflamación intersticial cortical.
Y esto lo debemos tener en cuenta cuando nosotros utilizamos los índices de actividad de las escalas en las que podría estar algo infraestimado el papel del túbulo intersticio, de manera que una inflamación intersticial severa de 3 puntos, que correspondería, conlleva solo un 12% de la puntuación total, mientras que sí que está mejor representado en el índice de cronicidad que utilizamos actualmente. Todo esto en un contexto en el que sabemos que los pacientes con nefritis lúpica pues, presentan una discrepancia entre los datos que vemos en la clínica, los datos diferentes moléculas como complemento, citoquinas, interleuquinas, moléculas proangiogénicas, marcadores de activación macrofágica, y lo han intentado correlacionar con determinados parámetros de la histología, fundamentalmente con índice de actividad, índice de cronicidad en la biopsia. Sin embargo, existen pocos trabajos que hayan evaluado específicamente marcadores tubulares y que lo hayan intentado correlacionar con la histología renal. Ese fue el objetivo de nuestro trabajo. Seleccionamos una selección de pacientes en el que queríamos evaluar los marcadores tubulares en suero y en orina en pacientes con nefritis lúpica y correlacionarlos con la histología renal. Para ello llevamos a cabo un estudio retrospectivo de 5 años de duración en el que determinamos biomarcadores séricos y urinarios que habían sido tomados en muestras criopreservadas en el biobanco de nuestro hospital en el momento de la biopsia renal. Estos fueron los criterios de inclusión y exclusión. Básicamente, recalcar que excluimos a los pacientes que habían presentado un fracaso renal agudo previo a la biopsia renal. Y estos fueron los marcadores tubulares que evaluamos. Por un lado, evaluamos marcadores de disfunción tubular y, por otro lado, marcadores de daño tubular. Entre los marcadores de disfunción tubular destacamos la beta-2 microglobulina, alfa-1 microglobulina como marcadores de reabsorción de proteínas plasmáticas a nivel del túbulo proximal y también marcadores como la uromodulina de funcionalidad a nivel de todo el túbulo renal, tanto en suero y en orina, la uromodulina. Y también marcadores de daño tubular y reparación tubulointersticial. Entre ellos evaluamos ENEGAL, KIM1, MCP1, UDKK3 y también KIM1 en suero. Este es el esquema del trabajo. Recalcar que este es un subestudio de otro análisis más amplio que realizamos en 156 pacientes con enfermedades glomerulares y otras nefropatías proteinúricas, y de esta cohorte seleccionamos 15 pacientes con nefritis lúpica. Estas son las características basales de los pacientes. Tenían una edad media de 44 años, pocos factores de riesgo cardiovascular previos en el momento de la biopsia renal. Un 40% tenían un filtrado glomerular menor de 60 y la mediana de proteinuria de 1,4 gramos. Hasta un 20% de los pacientes presentaron síndrome nefrótico. Se trataba de la primera biopsia renal en el 70% de los casos y recogimos parámetros hematológicos, inmunológicos, niveles de complemento, anticuerpos antifosfolípido y los tratamientos que habían recibido hasta el momento de la biopsia renal. En cuanto a las características histológicas, la mayoría de los pacientes presentaban nefritis proliferativa o mixta y también recogimos el porcentaje de glomerulosclerosis en la biopsia renal, fibrosis intersticial, atrofia tubular, inflamación intersticial cortical, daño vascular y también índice de actividad y de cronicidad. En cuanto a la correlación de los marcadores marcadores tubulares basales con las características clínicas a nivel del momento de la biopsia renal, observamos que existía una correlación con la creatinina sérica de MCP1 y UDKK3, mientras que existía una correlación negativa en el caso de la uromodulina en suero y en orina. También evaluando la correlación de la proteinuria con el resto de marcadores tubulares, observamos que existía una correlación con marcadores de daño tubular, como es alfa-1 microglobulina y uromodulina en orina y en suero. Del resto de parámetros inmunológicos no se observaron ninguna correlación, excepto en los niveles de C4, que estaban inversamente relacionados con los niveles de MCP1. Centrándonos en lo que queríamos evaluar, que eran los datos histológicos, observamos que existía una correlación significativa entre los niveles de UDKK3 en orina y de uromodulina en orina con la fibrosis intersticial y con la atrofia tubular. De hecho, como los pacientes que presentaban fibrosis intersticial mayor del 25% presentaban niveles significativos ajustado para filtrado glomerular y proteinuria, observamos que UDKK3 era predictor de fibrosis intersticial.
Otro de los marcadores, de los aspectos que evaluamos en la biopsia renal era la inflamación intersticial cortical, que consideramos significativa si comprendía más de un 10% de la muestra. Y observamos que en este caso había otros marcadores de daño tubular, como era KIM-1 en orina y MCP-1 en orina, que presentaban niveles más elevados en pacientes con mayor inflamación intersticial cortical, niveles superiores también de KIM-1 en suero y niveles inferiores de uromodulina en suero. Haciendo una revisión bibliográfica de estudios que han hecho análisis similares, pues en este estudio en el que se evaluaron pacientes con nefritis lúpica se observaba que los marcadores KIM-1, N-gal y MCP-1 estaban más elevados en pacientes con nefritis lúpica activa con respecto a pacientes que se encontraban en revisión o controles. Y en este otro trabajo, que evaluó los niveles de MCP-1 exclusivamente, observaron resultados similares y además hicieron una medición seriada de este marcador a lo largo del tiempo y observaban cómo los pacientes que tenían niveles más elevados de MCP-1 en el momento de la biopsia renal tenían menor probabilidad de presentar una respuesta renal y que la medición seriada a lo largo del estudio o también observaban cómo la disminución de estos marcadores era menor con respecto a los que sí que presentaban una mayor remisión completa. Entonces, podemos concluir que nuestro estudio UDKK3 se correlacionó estrechamente con el grado de fibrosis intersticial en la biopsia renal. Por otro lado, los pacientes que tenían mayor grado de inflamación intersticial cortical presentaban niveles más elevados de KIM-1 en suero y en orina, niveles superiores de MCP en orina y también niveles inferiores de uromodulina en suero. Y, por tanto, pendiente de otros estudios más amplios, multicéntricos, que puedan confirmar estos datos, pues ciertos marcadores de daño, disfunción tubular y la utilización y la combinación de los mismos pues nos podrían ayudar a predecir algunos parámetros de la biopsia renal con una correlación importante a la hora del manejo en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hay micrófono ahí en mitad de la sala. ¿Qué crees tú que puede diferenciar a este marcador, el UDKK3, de los otros para explicar su correlación con la fibrosis y lo otro, ¿no? Bueno, no he comentado específicamente cada marcador por cuestión de tiempo, pero básicamente este marcador lo que actúa es sobre una vía que es la vía de las cateninas y, bueno, pues está directamente relacionado con todo el proceso de reparación túbulo-intersticial. Hay trabajos que no han evaluado específicamente nefritis lúpica, pero sí en otras cohortes de enfermedad renal crónica, incluso pacientes también con proteinuria, que sí que se han correlacionado tanto con la fibrosis intestinal en el momento de la biopsia renal y también con un papel pronóstico en cuanto a lo que es la evolución de la función renal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, el siguiente trabajo nos presenta la doctora Laura Paniagua García y es complemento y nefropatía IgA. ¿Son relevantes los depósitos de CT en la biopsia y en los niveles en suero al diagnóstico? No pasa. Ahora. Bueno, como sabemos, la nefropatía IgA es la glomerulopatía primaria más frecuente. Sabemos que la fisiopatología es compleja. En los últimos años se le está dando más importancia a la teoría de los 4 Higgs, donde hay una activación final del complemento. Además, es una enfermedad con una gran variabilidad clínico-patológica. Además, disponemos de un amplio arsenal terapéutico. Esto dificulta la optimización del tratamiento. Entonces, aún tenemos preguntas por resolver. Y es que, ¿cómo podemos individualizar el tratamiento en los pacientes con nefropatía IgA? Y es que tenemos una necesidad de nuevos biomarcadores séricos, urinarios o en tejido renal que ayuden a personalizar y a dirigir el tratamiento. Para ello, nos hicimos una pregunta, viendo también otros estudios previos, y es que era si son relevantes los depósitos de C3 en la biopsia y los niveles de C3 séricos al diagnóstico y en el seguimiento posterior. Para ello realizamos un estudio retrospectivo observacional a través de historia clínica con los informes, recogiendo datos desde el 2000 hasta el 2020 en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra, en lo que incluíamos a pacientes de más de 18 años diagnosticados de nefropatía IgA a través de biopsia.
Para ello quisimos analizar las características demográficas, clínicas y histopatológicas al diagnóstico según depósitos de C3 en biopsia y niveles de C3 sérico, y con ello evaluar también la supervivencia renal a 1, 3 y 5 años, definida como el endpoint compuesto de necesidad de terapia renal sustitutiva, disminución del filtrado glomerular más de 50% respecto al basal o filtrado glomerular de menos de 30. Recogimos un total de 79 pacientes, en los que vimos que tenían una edad media de unos 54 años, 58% eran hipertensos, 58% eran hombres y 57% hipertensos, con una función renal, con una creatinina mediana en torno a 1,2 y filtrado de 72, con un cociente de albúmina creatina en orina de 440, hasta el 48% de los pacientes usaban en el momento del diagnóstico antiproteinúricos. Usamos un punto de corte en 100 miligramos de cilitro en torno a C3 sérico, 26 pacientes lo tenían más bajo de este valor, con 32,9% de los pacientes. En cuanto a características histopatológicas, veíamos que el 55,7% tenían proliferación mesangial, el resto de ítems eran valores más bajos, y sí que en nuestros pacientes, 54,4% tenían C3 positivo en la biopsia. Entonces hicimos un primer análisis según la presencia de depósitos de C3 en la biopsia renal. 43 pacientes tenían depósitos frente a 36 que no. Inicialmente tenían edades medias similares en torno a 50 años. Los dos grupos eran 58% hombres, algo más hipertensos en el grupo de C3 positivo. En cuanto a función renal, no había diferencias significativas, pero sí que empezamos a ver que al diagnóstico aquellos pacientes con depósito de C3 presentaron mayor proteinuria a pesar de usar mayores antiproteinúricos y de manera significativa niveles de IgA más elevados. Continuando con esta división en subgrupos, quisimos ver según los niveles séricos de C3, en los que veíamos que en aquellos pacientes con depósito de C3 tenían de manera significativa niveles de C3 sérico más bajos. Y visto de otro modo, si hiciéramos la división entre grupos según C3 sérico, en los pacientes con niveles de C3 sérico más bajos, había mayor porcentaje que presentaban depósito de C3 en la biopsia. En cuanto a la clasificación de Oxford, donde voy a enseñar ahora que los depósitos de C3 en biopsia van a estar representados por azul claro, lo que sí que observamos que aquellos pacientes con depósito de C3 de manera significativa tenían mayor proliferación mesangial. En el resto de ítems no encontramos diferencias significativas, aunque es cierto que aquellos pacientes con mayor fibrosis túmulo-intersticial tenían más tendencia a tener depósitos de C3 en la biopsia. Realizamos un segundo análisis según los niveles séricos de C3 al diagnóstico con el punto de corte de 100 miligramos de cilitro que os he comentado anteriormente. En este caso es cierto que los grupos eran más dispares, 26% tenían menos de 100 miligramos de cilitro frente a 49%, con unas edades medias similares, pero bueno. Lo que sí que está, aunque no encontramos diferencias significativas, teníamos tendencia a una peor función renal en el grupo de C3 sérico más bajo con los niveles de IgA más elevados. Una vez analizados las características al momento del diagnóstico, quisimos ver según los depósitos de C3 o no en la biopsia renal cómo evolucionaba la función renal a lo largo de los años, en los que estábamos viendo que tras el año, a los 3 años o a los 5 años, ya es a los 5 años cuando empezamos a ver diferencias significativas en cuanto a peor función renal, con peores creatininas. Y esos 5 años, más pacientes con C3 positivo en la biopsia alcanzaban el endpoint de peor pronóstico renal de manera significativa. Y por último, hicimos un análisis de supervivencia renal en aquellos en los que alcanzaban antes el endpoint compuesto, que en este caso lo que hicimos fue desde el momento del tiempo de seguimiento, era desde el momento de la biopsia del diagnóstico hasta octubre de este año, tanto en la clasificación según los grupos de depósito de C3 como en los grupos de C3 sérico. Sí que en ambos grupos encontrábamos que había mayor tendencia a alcanzar antes el endpoint en los grupos de C3 de positivo en la biopsia y de C3 sérico, pero es cierto que teníamos pocos pacientes y no encontramos diferencias significativas. Hicimos un último análisis en los que según dividíamos en sí o no, según si tenían C3 sérico de menos de 100, es decir, niveles un poquito más bajos y depósitos de C3 en la biopsia, en los que aquí sí que igual podíamos encontrar un poquito más tendencia a alcanzar antes el endpoint, pero lo mismo, no encontramos diferencias significativas. Probablemente tenga poca potencia estadística este estudio, ya que muchos pacientes tenían un corto seguimiento, además de bastantes pérdidas de los pacientes a lo largo del seguimiento.
Por tanto, de nuestro estudio podemos decir que los pacientes con depósitos de C3 al diagnóstico tienen de forma significativa niveles séricos de C3 más bajos, niveles de IgA más elevados, mayor proteinuria a pesar de llevar más antiproteinúricos y mayor porcentaje de hipercelularidad en la biopsia renal. En nuestros pacientes a los 5 años de seguimiento, aquellos con depósito de C3 en biopsia renal presentaron peor función renal. En los análisis de supervivencia renal no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los subgrupos, ya tanto de depósitos de C3 con niveles séricos de C3, probablemente por la pérdida de seguimiento en algunos pacientes con el seguimiento corto. Y por ello creemos que son necesarios más estudios multicéntricos con mayor número de pacientes, con mayor seguimiento, que permitan valorar la implicación del sistema de complemento en esta patología de cara a caracterizar y tratar de forma individualizada a los pacientes con nefropatía IgA. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, un estudio muy bonito. Voy a hacer un comentario y una pregunta. Hay estudios ya que muestran la importancia del depósito de C3 y también de C4D. Hace años nosotros, el Grupo Glosen, Mario Espinosa, primer figurante, publicamos ahí un trabajo impresionante con C4D y se veía el impacto de la positividad de C4D, ¿no? Entonces, yo creo que para tener una visión de la vía de complemento más activa en estos enfermos, habría que presentar también datos de tinción de C1Q y de C4D, que era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Esa sería la pregunta. Pues el comentario es que, asombrosamente, todo esto, el depósito de C3, C4D, C1Q, no se tiene en cuenta a la hora de reclutar pacientes para los trials que se están haciendo con diversos fármacos y, en particular, con bloqueantes de complemento. Ayer comentaba que el iptacopan ha mostrado resultados preliminares muy positivos y, en cambio, un inhibidor de la vía de las lectinas han cerrado el estudio porque no había ninguna diferencia. Pero el reclutamiento en ambos estudios se hizo sin tener en cuenta nada de esto, si tenían depósito de C3, solamente el grado de proteinuria, ¿no? Ese era el comentario. Y la pregunta es, ¿habéis analizado depósitos de C1Q y C4D? Sí que recogimos los datos, pero claro, como eran biopsias que se habían empezado en el 2000, muchos pacientes no tenían el C4D. Entonces sí que queremos revisar las muestras que las tenemos guardadas con los anatomopatólogos y ver, pero es verdad que aún tenemos que hacer la revisión porque solamente eran datos recogidos de informes. Entonces tenemos de igual de los 80, igual había solamente 5 o 6 datos con C4D, sí o no. Entonces no pudimos analizarlos. Vale, gracias. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente comunicación. Patología renal asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, impacto, lesiones histológicas crónicas y resultados renales. Presenta el doctor Caravaca Fontán. Bien, pues buenos días. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, un trastorno crónico intestinal y los dos principales tipos son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Aunque las bases patogénicas de la enfermedad son en gran medida desconocidas, se considera que la base de la enfermedad reside en una desregulación de los linfocitos T a nivel intestinal en pacientes con factores genéticos, aunque también otros factores como la disbiosis de la microbiota intestinal o reacciones idiosincrásicas a fármacos también tienen un papel muy relevante. Las manifestaciones extrarrenales pueden ocurrir entre un 5 a un 50% de los pacientes, afectando a diferentes órganos y sistemas, y la afectación renal puede afectar entre un 4 y un 23% de los casos, de acuerdo a las series, y se considera que pueda estar relacionado con la propia enfermedad inflamatoria intestinal o secundario a procesos como la inflamación, malnutrición, deshidratación en el contexto de pérdidas digestivas o incluso el efecto deletérea de fármacos. Lo cierto es que pocos estudios han evaluado el espectro de patologías renales asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, sus resultados renales
y los predictores evolutivos. Por este motivo, durante mi estancia en la Clínica Mayo, el año pasado, tuve la oportunidad de participar en este estudio en el que recogimos una cohorte de pacientes que habían sido biopsiados y que tenían una enfermedad inflamatoria intestinal, están en seguimiento por la enfermedad inflamatoria intestinal entre 1994 y 2022. Se descartaron pacientes trasplantados renales por sus peculiaridades y se recogieron datos demográficos, clínicos, bioquímicos y evolutivos de interés pronóstico, y las biopsias renales, todas ellas habían sido estudiadas en la Clínica Mayo. Se había hecho un protocolo con microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y se categorizó el grado de cronicidad en la biopsia renal mediante una escala semicuantitativa, de acuerdo, valorando diferentes grados de glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial, menos de un 10% ausente, de 10 a un 25% como leve, 26 a un 50% como moderada y más del 50% como grave. Y todo ello sirvió para determinar pues, un grado de cronicidad total mínimo categorizado como 0,1, leve de 2 a 4, moderado de 5 a 7 y severo como mayor o igual de 8. Los principales outcomes renales fue el desarrollo de enfermedad renal terminal, definido por un filtrado glomerular inferior a 15, inicio de diálisis o necesidad de trasplante, remisión de la enfermedad en aquellas patologías renales proteinúricas y en aquellas que no se caracterizaban por la presencia de proteinuria se consideró solo la estabilización y o mejoría de la función renal y finalmente un evento combinado de enfermedad renal o muerte. Bien, pues de un total de 348 pacientes analizados, finalmente incluimos en el análisis 111 pacientes que habían sido biopsiados, diagnosticados y sobre todo seguidos posteriormente tras ese diagnóstico. Bien, pues en esta diapositiva se muestran las diferentes patologías encontradas, como se puede observar, y de acuerdo a también los resultados de series previas, la nefropatía IgA constituyó la causa, la patología renal más frecuentemente asociada. En segundo lugar, la nefritis intersticial crónica, 21 casos, nefritis intersticial aguda, 14 casos, y como se puede observar, no solo fueron esas patologías, sino también un conjunto de patologías renales, incluso patologías glomerulares y otras enfermedades de carácter autoinmune en diferentes frecuencias, pero menos frecuentes. Bien, en esta tabla de la derecha se muestran las diferentes características basales de acuerdo al diagnóstico digestivo, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. No hubo diferencias significativas entre los diferentes parámetros clínicos y bioquímicos basales, y en esta parte se observan los diferentes tratamientos por los que estaban siendo tratados por la enfermedad inflamatoria intestinal, corticoides, 5-ASA, azatioprina, en fin, otra serie de fármacos. Hablando con un poco más de detalle de los outcomes de las patologías más frecuentemente asociadas, la nefropatía IgA, que constituye un 22% de los casos, los pacientes fueron tratados tras ese diagnóstico con corticoides en un 25% de los casos y corticoides con micofenolato en un 8% de los casos. Y los outcomes renales, en este sentido, fueron un 21% de los pacientes alcanzó enfermedad renal terminal, remisión completa un 29% y remisión parcial un 13%. En el caso de la nefritis intersticial crónica, fueron tratados con corticoides hasta en un 52% de los casos y, como cabía esperar, pues, un mayor número de pacientes alcanzó enfermedad renal terminal, aunque también se observó una estabilización de la función renal hasta en un 19% de los casos y una mejoría de la función renal en un 10%. Y en la nefritis intersticial aguda fueron tratados también con corticoides en un 43% de los casos y corticoides y micofenolato en un 21% de los casos. Y en otra serie de patologías asociadas, pues como cabía esperar, aquellos que tenían simplemente grados intensos de aterosclerosis avanzada presentaron una mayor probabilidad de alcanzar enfermedad renal, hasta un 56%, y en otras patologías más raras, pero asociadas de manera peculiar, pues glomerulitis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos y C3G, se alcanzó insuficiencia renal hasta un 29% de los casos y en el caso de amiloidosis A un 25%. Y en esta diapositiva mostramos las características histológicas entre aquellos pacientes que alcanzaron enfermedad renal terminal y los que no lo hicieron, y como cabía esperar, aquellos pacientes que tenían mayor grado de cronicidad en la biopsia presentaron pues una peor supervivencia renal. Aquí está la supervivencia renal de acuerdo a esos grados de cronicidad en la biopsia renal,
mínimo o ausente, leve, moderado y grave. Y mediante análisis multivariable de sus 29 pacientes que alcanzaron enfermedad renal terminal, los principales determinantes del desarrollo de este evento fueron la edad al diagnóstico, el filtrado glomerular basal y el grado de cronicidad en la biopsia renal. De manera también interesante, en 34 pacientes, un 31% de los casos, se realizaron ajustes del tratamiento inmunosupresor para la enfermedad inflamatoria intestinal tras la biopsia renal y, curiosamente, esos pacientes presentaron una significativa mejor supervivencia renal. Y, finalmente, pues, comentar que al final del seguimiento 13 pacientes fallecieron y en estas dos gráficas de Kaplan-Meier, en la primera de ellas se observa la supervivencia renal de acuerdo a si los pacientes alcanzaban en esas patologías proteinúricas algún grado de remisión parcial o completa de la enfermedad frente a los que no lo alcanzaron, observando esta diferencia significativa, y en el segundo caso, en aquellas patologías no proteinúricas, midiendo como la estabilización o mejoría de la función renal y la no mejoría de la función renal. Por tanto, como conclusiones, la nefropatía IgA, la nefritis intersticial crónica, la nefritis intersticial aguda son los diagnósticos renales más comúnmente asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque hay que tener en cuenta que otras patologías pueden estar asociadas y, por tanto, pues, es necesario biopsiar a estos pacientes. A pesar del tratamiento inmunosupresor, hasta un 26% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y patologías renales pueden llegar a alcanzar enfermedad renal terminal. De acuerdo a nuestro estudio, pues una mayor edad en el momento del diagnóstico, mayor grado de cronicidad y el filtrado glomerular, pues eran los factores principalmente asociados con el desarrollo de este evento adverso, y aquellos pacientes que alcanzaron algún grado de remisión o estabilización de la función renal, como cabía esperar, presentaban una mejor supervivencia global. Y eso es todo. Muchas gracias. Juliana. Hola, ¿qué tal? Mira, muchas gracias por la exposición. Te quería preguntar, o entonces sugerir, que miraseis la calprotectina fecal. Nosotros estudiamos la calprotectina en enfermedades inflamatorias, estudiamos en vasculitis, la sérica, y se correlacionaba con el grado de afectación, ¿no?, en las vasculitis. Quizá, seguramente tenéis estos datos porque los digestólogos sí que utilizan la calprotectina fecal en estas enfermedades y aún de manera progresiva. Entonces, quizás mirar y ver si se correlaciona con la enfermedad renal, sobre todo con la IgA, que es una enfermedad inflamatoria, podría, no sé si se había mirado, pero si no... Es una punta interesante, sí. Gracias. Bueno, una serie muy importante. Me has asombrado la cantidad de patologías asociadas que hay, ¿no? Pero un grupo muy importante eran nefritis intersticiales crónicas y agudas, ¿no? Entonces, esto siempre tradicionalmente se ha considerado como nefritis intersticiales causadas por fármacos. Era la visión tradicional, ¿no? Mesalazina, etcétera, etcétera. Pero hay algún trabajo que sugiere que pueden ser infiltrados similares a los que aparecen en el tubo digestivo. Y de hecho hay estudios muy profundos en ese sentido, ¿no? Entonces igual podría ser interesante que analizarais ese subgrupo de nefritis intersticiales, porque si fuera cierto eso, el tratamiento sería el mismo tratamiento que el de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa con anti-TNF, ¿no? Sí, a mí me parece una observación muy interesante y el problema es que, bueno, pues el carácter retrospectivo dificulta eso, pero en este análisis que hicimos de los cambios del tratamiento dirigido a la enfermedad inflamatoria intestinal y los outcomes renales, pues buscamos un poco especular con eso, de que probablemente pues, el tratamiento deba estar orientado también al control de la enfermedad inflamatoria intestinal o el ajuste de esos fármacos, que a veces también pueden inducir desregulación inmunológica también. Muchas gracias, doctor. Pasamos al siguiente trabajo, que lo presenta el doctor Amir Chavaca Fernández, y es eficacia y seguridad del tratamiento combinado con rituximab y dosis bajas de ciclofosfamida en la vasculitis asociada a ANCA. Buenos días. En primer lugar, disculparme en nombre de la doctora Leonpo, que es la autora de este trabajo, que es residente del Hospital Fundación Alcorcón y actualmente está en rotación externa fuera de España y no ha podido venir a presentar el trabajo, lo presento yo en su lugar. ¿No pasa? Bueno, todos sabemos que el tratamiento habitual de la vasculitis ANCA de inducción es el tratamiento con ciclofosfamida y corticoides, y en casos
severos, a veces usamos la plasmaferesis y desde el año 2010, a raíz de la publicación del ensayo clínico RAVE, se incluye el rituximab al demostrar una inferioridad con respecto a la ciclofosfamida y conforme está pasando el tiempo, cada vez usamos más rituximab como tratamiento de elección en la inducción de la vasculitis ANCA. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el periodo de latencia hasta que se considera que ya es eficaz el tratamiento del rituximab puede prolongarse hasta las 4 o 6 semanas, mientras que la ciclofosfamida tiene un mecanismo de acción más rápido y a las 2 semanas ya en principio está actuando, lo cual conlleva a tener que retrasar un poco a veces el descenso del tratamiento con corticoides a dosis altas. Existen varios trabajos previos que han estudiado diferentes regímenes de combinación de tratamiento rituximab con ciclofosfamida. En este trabajo que les presento de un grupo de Londres, en el que trataron de forma combinada rituximab con ciclofosfamida intravenosa a dosis bajas, más plasmaferesis en un grupo de pacientes con vasculitis ANCA, predominantemente PR3, todos ellos con criterios de gravedad, ya sea por creatinina sérica mayor de 4,5 o una hemorragia pulmonar severa. Fue un estudio retrospectivo y se vio que era eficaz en la inducción de remisión y no aumentaba los efectos adversos graves. Anteriormente se había publicado este otro estudio del grupo de Cortázar, en el que hicieron también un tratamiento de combinación con rituximab, pero esta vez ciclofosfamida por vía oral. Fue un estudio descriptivo en el que incluyó tanto formas graves como no graves. Un 30% de los pacientes se consideraban graves con hemorragia pulmonar o creatinina por encima de 5. Y la tasa de remisión a los 6 meses con esta pauta fue de 91%, con una bajada rápida de los corticoides, con una mediana de 15 miligramos de prednisona al día en la semana 5. Y con el objetivo de poder disminuir la dosis acumulada y la dosis total de corticoides, se publicó hace ya 4 años este otro estudio multicéntrico inglés, en el que combinaron la dosis de rituximab, 1 gramo separado, 2 dosis separado 2 semanas, con ciclofosfamida en pauta de Eurolupus. Y fue un estudio retrospectivo en el que excluyeron a pacientes con insuficiencias renales graves o hemorragia alveolar. Compararon esta pauta con la pauta estándar de ciclofosfamida. Encontraron con esta combinación una remisión de 94% a los 6 meses y demostraron que disminuía el riesgo de recaídas, progresión a enfermedad renal crónica terminal y muerte, y tampoco aumentaban los efectos adversos graves con esta pauta. Y bien, en este estudio viene a raíz de que hace 4 años aproximadamente, o 5 años ya, en el Hospital Fundación Alcorcón, usamos una pauta de tratamiento de inducción de la vasculitis ANCA siempre individualizando. En casos graves no la usamos, pero en casos no graves usábamos rituximab en dosis de 1 gramo separado, 2 dosis separado 2 semanas, y ciclofosfamida solo 2 dosis de medio gramo por metro cuadrado en la semana 0 y en la semana 2. Posteriormente, con una pauta de mantenimiento con rituximab 500 miligramos semestral, con el objetivo de poder empezar a reducir la dosis de esteroides después de la semana 2 de tratamiento. Entonces, este es un estudio preliminar en el que el objetivo fue, después de todos estos años, analizar la eficacia y seguridad de este régimen comparado con el régimen combinado comparado con la terapia estándar solo con rituximab, es decir, el efecto de añadir esas 2 dosis de ciclofosfamida. Es un estudio retrospectivo en el que incluimos los 14 pacientes con vasculitis ANCA que fueron tratados con este régimen y seleccionamos 16 pacientes, que fue el grupo control, que no pudimos cogerlos de nuestro centro porque no había suficientes y fue multicéntrico entre el Hospital Infanta Leonor, Hospital La Paz y el Hospital Clínico San Carlos, todos de Madrid, encontrando un grupo control macheando por edad, creatinina al debut y parámetros histológicos, porcentaje de glómerulos normales, esclerosados, semilunas, es decir, la clasificación de Verde, y que fuesen tratados solo con rituximab. Fueron todos pacientes entre 2013 y 2022, ese grupo control. Estas son las características basales en las que no había diferencias en la edad, sexo, filtrado en la presentación, el BVAS inicial, el tipo de ANCA y la variante histológica según la clasificación de Verden.
La dosis media de ciclofosfamida utilizada en el grupo de terapia combinada fue de 1,4 gramos y la duración media de corticoterapia fue de 8 meses, ligeramente menor que el grupo de rituximab, con un descenso de la dosis inicial a las dos semanas antes que rituximab y una dosis acumulada menor que con rituximab. Sin embargo, todas estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Tras una mediana de seguimiento de 20 meses, encontramos que la tasa de remisión completa a los 6 meses fue similar en los dos grupos y la remisión al final del seguimiento fue superior en la terapia combinada. Si bien hay que decir que los tratamientos de mantenimiento en los dos grupos, al ser de varios centros, fue diferente. Es decir, en el grupo de Alcorcón todas las terapias de mantenimiento fue con rituximab, mientras que en el grupo de control hubo una proporción que era con azatioprina. En cuanto a la tasa de recaídas, fue inferior en el grupo de terapia combinada. Hay que recalcar lo mismo que dije antes, que las terapias de mantenimiento fueron diferentes, pero esta diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa y las tasas de infecciones graves tampoco fue diferentes entre los dos grupos. En cuanto a la supervivencia renal y global de estos pacientes, parecía que había una fue ligeramente mejor en el grupo de terapia combinada. Sin embargo, todas estas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas. Por lo tanto, aunque ninguno de nuestros resultados han salido estadísticamente significativos, parece que hay una tendencia a favor de la asociación de dosis bajas de ciclofosfamida al tratamiento con rituximab en vasculitis asociada a ANCA, que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes, sobre todo por el poder reducir la dosis de corticoides más pronto y usar una dosis acumulada de corticoides menor. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. La dosis de ciclofosfamida, has puesto que eran 2 dosis de 500. No, 2 dosis de 0,5 gramos por metro cuadrado y luego ajustabas por edad y filtrado. Vale. Y después, la otra cosa que te quería preguntar es la dosis de reducción de esteroides que se hizo en el grupo, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo separó los esteroides? ¿Cuándo fue la media? Comparado con lo que hacías previamente, hay una reducción más importante de los esteroides, sobre todo para saber la sobrevivencia renal. Yo creo que va muy bien, igual es una cuestión de N, ¿no? Pero sí. La sobrevivencia. Pues de la dosis inicial de 1 miligramo kilo día, habitualmente después de la semana 2 ya empezamos con la reducción y la reducción va, cada 2 semanas vamos reduciendo. Eso en el grupo de terapia combinada. En el grupo control fue muy heterogéneo. Muchas gracias, Amir, por el excelente trabajo. Y yo simplemente quería hacer un comentario y a ver qué me dices de ello. Asumo que habéis desterrado la plasmaféresis completamente en estos pacientes con vasculitis grave, con mucho deterioro de función renal, ¿o todavía seguís dándole un papel a esa técnica? Todavía hay. En los dos grupos, 2 pacientes de cada grupo se utilizó plasmaféresis. La plasmaféresis, la indicación en el grupo control, algunos son estudios retrospectivos, pacientes, es un estudio retrospectivo, muchos pacientes fue antes de la publicación del Pexivas. Entonces, en el grupo control hubo un paciente que se hizo plasmaféresis por creatinina mayor de 5 y otro por hemorragia pulmonar leve. En el grupo de terapia combinada fueron 2 pacientes con hemorragia pulmonar. En Alcorcón, aunque esto sé que es bastante debatible, en los pacientes con hemorragia pulmonar grave sí que se sigue utilizando plasmaféresis. Hay que tener en cuenta que en el estudio de Pexivas, cuando se hizo el análisis por subgrupos, se quedó una N muy pequeña en el grupo de hemorragia pulmonar grave que requiere de ventilación mecánica, ¿no? De insuficiencia respiratoria grave. Y fue ligeramente mejor supervivencia a los pacientes que se hizo plasmaféresis. Es verdad que estas diferencias no fueron significativas, pero creo, de memoria lo digo, creo que se quedaron como 28 y 32 pacientes en ese subgrupo, con lo cual, teniendo en cuenta la gravedad de estos pacientes, tomar como dogma, digamos, ese resultado, me parece que hay que hacer estudios diseñados teniendo en cuenta un tamaño muestral adecuado, calculado para ese subgrupo de pacientes para poder realmente ver si la plasmaféresis tiene beneficio o no en estos pacientes. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor.
Yo creo que vamos ya con un poquito de retraso para terminar bien, vamos ya con la última, titulada «El PD1 soluble es un potencial biomarcador en la nefritis secundaria inhibidores del checkpoint», presentada por el doctor Gómez Preciado. Bueno, buenos días. Os voy a hablar del PD1 soluble como biomarcador en las nefritis por checkpoint. Entonces, una pincelada sobre la vía. Lo que hay que tener en cuenta es que la vía del checkpoint es una vía inhibitoria. Cuando el linfocito está reconociendo, activándose con sus señales de estimulación y coestimulación, en caso de que se active esta vía inhibitoria, que principalmente es por la presencia de PDL1 en la membrana de la célula que está reconociendo, en ese momento la vía se inhibe. El linfocito, por tanto, en los tumores que sobreexpresan el PDL1, que han aprendido a hacerlo, tiene dificultad para reconocer esta célula y atacarla y, por tanto, los oncólogos han desarrollado estos fármacos que son novedosos en los últimos años, que básicamente son anticuerpos que van contra las diferentes moléculas de membrana para conseguir inhibir la inhibición y, por tanto, que el linfocito se active. Es lógico pensar que al intentar inhibir una inhibición inmune, un mecanismo regulatorio, se produzcan nefritis, se producen diferentes reacciones inmunes en diferentes partes del cuerpo, pero que a la que a nosotros nos atañe es la nefritis intersticial, que es la que bueno, es importante a nivel clínico. Esto se produce principalmente porque a nivel del túbulo sabemos que se puede expresar PDL1 en la membrana de la célula tubular y que, por tanto, digamos, hay una reacción de hiperactivación inmune en este compartimento. Entonces, ¿por qué es importante esta nefritis? Bueno, pues es importante porque los pacientes se mueren más. Los pacientes que hacen fracaso renal agudo cuando están bajo tratamiento con inhibidores del checkpoint tienen menor supervivencia que aquellos que no hacen fracaso renal agudo. Y es que además los pacientes que más se mueren son aquellos que no recuperan la función renal cuando hacen fracaso renal agudo, probablemente porque se les cierra la posibilidad de hacer otro tipo de tratamientos. Pues ya está, ponemos corticoides, ¿no? Que es lo que siempre dicen las guías de onconefrología. Y es una de las opciones, pero siempre hay nefritis, y es que hemos hablado de fracaso renal agudo en pacientes en tratamiento con checkpoint, pero sabemos que no todo es nefritis. De los pacientes biopsiados, sabemos que un 72% hacen nefritis, el resto hacen diferentes cosas, la más habitual, la necrosis tubular aguda, y estos de los pacientes biopsiados. De los no biopsiados, vaya usted a saber, ¿no? Entonces, hacemos biopsia a todos y ya está. Pero ya sabemos que los pacientes oncológicos muchas veces son comórbidos y en todo se puede hacer la biopsia. Por lo tanto, diferentes grupos están intentando encontrar nuevos biomarcadores y en los últimos 2 años, sobre todo en el último año, se han ido buscando diferentes opciones para intentar de manera no invasiva diagnosticar estas nefritis. La PCR sérica y el retinol proteína urinario, el TNF-alfa, IL-2 y IL-10 y el receptor de IL-2 soluble son, digamos, de los que más se está hablando ahora. Nuestro grupo también tiene este interés en encontrar este tipo de biomarcadores y en estudiar la vía y, por tanto, estamos haciendo diferentes cosas. Por un lado, a nivel de trabajos hemos enviado un póster que lo ha enviado la doctora Martina Valenzuela, una de mis directoras de tesis, que nos habla de mucho, pero la idea es que estamos desarrollando un modelo animal y que os animo a que vayáis a verlo, pues que es realmente interesante. Y os explicaré la parte que estamos haciendo con los pacientes. Entonces, lo que hicimos fue recoger pacientes con necrosis tubular aguda y con nefritis de cualquier causa y mirar 2 cosas. Por un lado, suero y orina, que miramos las propias moléculas solubles, que, como ha dicho mi compañera Paula Antón, existen, que las miramos por Luminex el PD1 y el PDL2 y por ELISA el PDL1. Y a nivel de biopsia renal cogimos las nefritis, solo las nefritis, y miramos al de hacer inmunohistoquimia para PDL1 y inmunofluorescencia para PDL2. Entonces, empiezo con las características basales de la población, comparamos la NTA y la nefritis. Como vemos, los marcadores clásicos de inflamación y de nefritis, como es la PCR y la eosinofilia, se mantienen en nuestra población. Y lo que vemos a nivel de los marcadores es que ni PDL1 ni PDL2 sirven para diferenciar bien la NTA ni de la nefritis. Sin embargo, el PD1 soluble, tanto en suero como en orina, lo encontramos elevado en aquellos pacientes con nefritis respecto a aquellos pacientes que presentan NTA. De tal manera que esto ya es una cosa importante y podemos, digamos, dibujar estas curvas ROC. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si ya que en uno de ellos, en teoría, la vía está directamente
siendo interrogada, ¿no?, con estos pacientes que están en tratamiento con inhibidores del checkpoint, vamos a ver si hay diferencias entre los diferentes tipos de nefritis. Y vemos que sí que la hay, que los pacientes que tienen nefritis por checkpoint tienen unos niveles mayores que aquellos que tienen nefritis por otro tipo de causas, farmacológicas u otras, pero que no es por inhibidores del checkpoint. Y por tanto dijimos, bueno, pues vamos a ver aquellos pacientes con inhibidor que hacen FRA con nefritis por inhibidor del checkpoint, compararlos con pacientes oncológicos con NTA. Y sí que vemos que las diferencias en orina no solo se mantenían, sino que eran más importantes y que podemos trazar una curva ROC con un mayor likelihood ratio y una la curva también mayor. Esto es, digamos, la parte de suero. Y ahora vamos a la parte de inmunohistoquimia. Estas son unas fotos que enseño. Esta es la parte negativa de inmunohistoquimia de PDL1 y aquí os enseño a pequeño aumento y a gran aumento. Así que la tinción, que vemos que puede ser positiva tanto a nivel tubular, que nos vamos a centrar, pero también a nivel intersticial. Y luego, respecto al PDL2, sí que en algunos sitios de manera más focal y en otros sitios de manera más clara, sí que vemos que también en algunos pacientes tienen depósitos a nivel tubular. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí lo que encontramos es que hay mayor proporción de túbulos positivos en pacientes con nefritis por checkpoint que en aquellos que tienen una nefritis de cualquier otra causa. Y que si contamos los túbulos por milímetro cuadrado, también hay una mayor proporción de túbulos por milímetro cuadrado en pacientes con nefritis por checkpoint que aquellos que tienen nefritis por otra causa. El PDL2 parece que no es tan bueno, pero sí que vemos que aquellos pacientes, que hay mayor proporción de pacientes con más de 2,6 túbulos positivos por milímetro cuadrado en el grupo de pacientes de nefritis por checkpoint que en aquellos que hacen nefritis de cualquier otra causa. Y por último, dijimos, bueno, tenemos las moléculas, tenemos la histología y la tinción, vamos a compararlo, ¿no? Y vimos que los pacientes que tienen un infiltrado mayor tienen un PD1, unos niveles de PD1 en orina mayor, y también vimos que aquellos pacientes que tienen una extensión positiva tienen mayor nivel de PD1 que en orina que aquellos que no tienen nada. Y, sobre todo, que había una correlación entre la cantidad de túbulos que encontramos en la biopsia positivos y el PD1 urinario en estos pacientes. En conclusión, parece que tanto el PD1 sérico como urinario son marcadores que se elevan en la nefritis, que en concreto en el paciente oncológico en la nefritis por checkpoint puede ser un buen biomarcador, que hay un aumento de la expresión tubular de PDL1 y PDL2 en los pacientes con nefritis secundaria checkpoint y que hay una correlación entre lo que encontramos en la biopsia a nivel tubular y el nivel de PD1 que tenemos en la orina, de tal manera que sí que parece que hay una hiperactivación de la vía a nivel del riñón y con una expresión en la orina. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, enhorabuena por la presentación. Creo que es un trabajo muy útil para el día a día. En relación a ello, perdón por la voz, quería hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo de accesible es pedir el PD1 en sangre? Y la otra, un poco como has explicado, no sé si os da la sensación de que pudiera ser un efecto dependiente, dosis dependiente. Lo digo porque como el PD1, o sea, los anti-PDL1 suelen ser la primera línea de tratamiento, si en vez de poner corticoides cuando se reinician, a lo mejor tendríamos que poner menos dosis. Respecto a cómo de fácil es conseguir estos biomarcadores en suero y orina, de momento es todo a nivel experimental, no hay ningún kit, digamos, comercial a nivel de laboratorio. Y luego, de la segunda pregunta, perdón, si he entendido bien, ¿has hablado de la dosis de inhibidor del checkpoint o de la dosis de corticoides? Que no te puedo entender bien. La dosis del inhibidor del checkpoint. Vale. En principio, claro, sabemos que los pacientes que hacen nefritis pueden hacerlo cuando están con el tratamiento activo, incluso hasta 6 meses después de haber dejado el tratamiento, y no hemos visto en principio diferencias ni por el tipo de inhibidor del checkpoint, que era una de las hipótesis que tal vez teníamos, ¿no? Tal vez si tú das anti-PD1 hay un diferente perfil de elevación que si das anti-PDL1, esto no lo hemos visto, y sí que todos están con tratamiento activo o en los últimos 6 meses y no hemos analizado directamente si según cuánto tiempo del esto hay mayor niveles o no, pero es una buena idea, tal vez lo podríamos mirar, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada la sesión de comunicaciones orales.